Bueno, ahí está grabando, creo. Bueno, hacemos un repasito por lo que vimos la última. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede comentar algo de lo que vimos la clase anterior? Lo de los argumentos válidos y no Sí, válidos, deductivos y no deductivos, eso. bien. ¿Se acuerdan lo de forma y contenido de un argumento? Esa distinción que hicimos. Se ve que no. Profe, yo no estuve en la última clase. Y me acuerdo que pasaron un comunicado que usted publicó que no, como que no había sido grabada la clase al final. No, no. Igual subí, creo que a ustedes les subí un videíto, ¿no? ¿O no? A ver. Sí, hay un video en CREA. Hay un video. Sí, que tiene como un enlace a YouTube, que ahí un poco hablo de lo que vimos en esa clase. Así que los que no tuvieron esa clase, vayan al video ese. A ver. Miren, voy a dejar acá en el chat. Ahí en el chat puse el enlace al video de YouTube que un poco hablo de lo de la clase anterior, de los temas que hablamos en la clase anterior. ¿Sí? Así que los que no tuvieron en la clase anterior, miren ese video. ¿Sí? Bien, gracias. A ver, voy a intentar compartir pantalla. Bien, ahí pueden ver. Sí. Sí, profe, se ve claro, sí. Sí, se ve. Bien, esto es, es un poco lo que trabajamos en la clase anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan que definimos argumento como conjunto de proposiciones que forman un razonamiento? ¿Sí? Y ahí en esa definición ya tenemos dos elementos que nos van a interesar. Por un lado, lo de proposiciones, y por otro lado, lo de razonamiento. ¿Sí? Las proposiciones, que son, digamos, las afirmaciones, las premisas y la conclusión, ¿sí? Es lo que vamos a llamar el contenido del argumento. ¿Sí? Y el contenido del argumento, o sea, las proposiciones, pueden ser verdaderas o falsas. O sea, las podemos valorar como verdaderas o falsas. ¿Sí? Que es generalmente en los que nos fijamos en un argumento. ¿Sí? Si lo que se está diciendo es verdadero o falso. Pero hay otro aspecto, otra dimensión de los argumentos, que es lo que nos vamos a centrar ahora, que es en lo que llamamos la forma del argumento. Que la forma es el razonamiento que emplea el argumento. O sea, todo argumento tiene algún tipo de razonamiento. Y eso es lo que llamamos la forma del argumento. ¿Sí? Y esta forma, así como el contenido lo podemos valorar como verdadero o falso, la forma la vamos a valorar como válida o inválida. Es decir, que vamos a tener argumentos cuya forma va a ser válida y argumentos cuya forma va a ser inválida. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, hasta ahí sí. Sí. Obviamente que, o sea, un buen argumento va a tener una forma válida, ¿no? O sea, el momento, si queremos argumentar bien, vamos a procurar siempre formas válidas de razonamiento. ¿Sí? Entonces tenemos que un argumento tiene proposiciones que son verdaderas o falsas y un razonamiento que puede ser válido o inválido. ¿Sí? Esto es un poco lo que hablamos la clase anterior. Pasar de imagen. Y acá teníamos un ejemplo, ¿se acuerdan del ejemplo este? Sí, que tenían como el mismo Sí. esqueleto, pero uno es verdad y el otro no, digamos.
Bien, acá tenemos dos argumentos, que son dos argumentos distintos, porque lo que cambia es el contenido de cada argumento, porque cada argumento, digamos, está diciendo cosas distintas, ¿no? Entonces son dos argumentos con contenido diferente, pero tienen algo en común, que es la estructura, la forma, o metafóricamente el esqueleto, como vos decías, ¿sí? O sea, ambos argumentos emplean el mismo razonamiento. Diferente contenido y la misma forma, ¿sí? La forma de ambos argumentos vendría a ser esto que está acá. ¿Sí? Y acá lo podríamos ver mejor. ¿Sí? Acá se pone manifiesto cómo se mantiene la misma forma. Lo que cambia, ¿no?, es, en un caso, digamos, esta letra A significa una cosa y en este caso significa otra. Lo mismo que B, lo mismo que X. Pero la estructura es exactamente la misma. ¿Sí? Y habíamos dicho también que en este caso es una forma de razonamiento que es válida. El razonamiento es válido. Pero ¿qué pasa? Con este segundo argumento no es un buen argumento. ¿Por qué? Porque falla, no está fallando desde la forma, pues la forma, repito, es una forma correcta, válida, pero falla el contenido. ¿Por qué? Porque hay una de las proposiciones, esta primera premisa, que es falsa, cuando dice todos los animales son mamíferos. ¿Sí? Eso es falso, por lo tanto llega a una conclusión que también es falsa. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. En cambio, este argumento, por ejemplo, la primera premisa dice todos los hombres son mortales. Bueno, esa premisa presuntamente es verdad. Entonces no hay problema. Pero por eso lo importante es distinguir entre forma y contenido, porque el argumento B, si bien es correcto desde el punto de vista de la forma, no es bueno desde el punto de vista del contenido. En cambio, el argumento A es bueno desde los dos puntos de vista. Tiene una forma correcta y tiene un contenido que es verdadero. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No. Bien. Bueno, acá vemos cómo íbamos a ver 4 formas de razonamiento. ¿Sí? 2 formas que eran válidas o correctas, y 2 formas de razonamiento que eran inválidas o incorrectas, también llamadas falacias formales. Las 2 que íbamos a ver tienen nombre. Una se llama modus ponens y otra se llama modus tollens. Las otras 2 formas de razonamiento inválidas o incorrectas, una se llama afirmación del consecuente y otra se llama negación del antecedente. ¿Sí? Mi idea para hoy era ver empezar con estas dos formas de razonamiento válidas. ¿Sí? Bien, si no tienen ninguna duda, hasta ahí ya empezamos con el modus ponens, si les parece. O si alguien tiene alguna duda, puede preguntar ahora. Capaz que es todo muy abstracto todavía y capaz que por eso no hay duda. Pero igual pregunto. Bueno, nadie leyó nada entonces sobre esto del modus ponens y modus tollens. Nadie llegó a leer nada. No, profe, no llegué yo. ¿No? Está. No, yo tampoco. Bueno, también voy a cerrar esto. Compartir pantalla. Bueno, ahí tenemos al amigo modus ponens. ¿Sí? Esto que ven acá sería como la forma, la estructura que tiene un modus ponens. ¿Sí? Que esto consta de
dos premisas y una conclusión. Esto se lee de la siguiente manera. Dice, si P, entonces Q, primera premisa, es una premisa condicional, que lo que está diciendo es, si sucede P, entonces sucede Q. Después afirma que sucede P y concluye que sucede Q. Ahora vamos a explicar mejor esto. Bueno, tenemos una serie de simbolitos acá, vamos a ver qué significa. El primer simbolito es P. ¿Qué representa P? P representa una proposición cualquiera. ¿Sí? Y tiene un nombre, se le llama antecedente. Después tenemos Q, que representa otra proposición cualquiera, y tiene el nombre de consecuente. Esto de aprenderse de que P se llama antecedente y Q se llama consecuente, nos va a servir para después para ver las otras dos formas. ¿Sí? Las otras dos formas de razonamiento. Así que es bueno que se aprendan, digamos, que P es el antecedente y Q es el consecuente. Después tenemos esta flechita, que significa una relación condicional. O sea, una relación condicional entre P y Q. Que lo que me está diciendo es que si sucede P, sucede Q. Por ejemplo, un argumento por modus ponens sería, si toco fuego, entonces me quemo. Toqué fuego, por lo tanto me quemé. ¿Se entiende? Perfecto, profe. Vamos a ver algún ejemplo más igual. Acá hay dos ejemplos, dos razonamientos por modus ponens. O sea, son dos argumentos distintos que tienen exactamente la misma forma. Uno dice, si llueve, entonces me voy a mojar. Premisa 1. ¿Sí? Ven que es una relación, como dijimos, una relación condicional, que me está diciendo que si pasa una cosa, entonces pasa la otra. Si llueve, entonces me voy a mojar. Segunda premisa, está lloviendo, o sea, vuelve a afirmar P, con otras palabras, pero dice lo mismo. Por lo tanto, me voy a mojar. ¿Sí? O sea, concluye Q, que Q es, me voy a mojar. ¿Sí? O sea, yo lo que hago acá es darle un contenido a P y Q. En este caso, el contenido de P es llueve, o está lloviendo. Y el contenido de Q es me voy a mojar. ¿Sí? Entonces, lo que hago en la segunda premisa es afirmar que sucede P, o sea que sucede el antecedente, acuérdense que P se llama antecedente, sucede el antecedente, por lo tanto, estoy seguro que va a suceder el consecuente, o que sucede el consecuente Q, que en este caso es, me voy a mojar. ¿Se ve eso? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, 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 profe. profe, se ve. ¿Se acuerdan de qué característica era la fundamental de un argumento deductivo? ¿Qué característica tenía? Estas son formas de razonamiento deductivas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era la característica de un razonamiento deductivo? Que la verdad de las premisas no me garantiza la verdad de la conclusión. Al revés. Que La la verdad de la verdad, premisa te garantiza la conclusión. que la verdad de las premisas sí me garantiza la verdad de la conclusión. ¿Sí? Ah, ok, ok. Eso que dijiste sería la característica de un razonamiento no deductivo. En los no deductivos pasa lo contrario, o sea, pasa eso que dijiste. La verdad de las premisas no me garantiza la verdad de la conclusión. En los razonamientos deductivos, la verdad de las premisas sí me garantiza la verdad de la conclusión. ¿Qué significa esto?
que si estas dos premisas son verdaderas, la conclusión entonces también va a tener que ser verdadera. O sea, si es cierto que si llueve me voy a mojar, y es cierto que está lloviendo, entonces es cierto que me voy a mojar. ¿Me explico? No hay manera de que esta conclusión sea falsa si mis premisas son verdaderas. Me alcanza con tener premisas verdaderas para asegurarme que la conclusión es verdadera. ¿Sí? Profe, ¿puedo repetir eso, lo último? Sí, que en un razonamiento deductivo me alcanza con saber que las premisas son verdaderas para saber que la conclusión es verdadera. Bien. Ahora, en un argumento deductivo, ¿siempre voy a tener conclusión verdadera? ¿Todo razonamiento deductivo tiene conclusión verdadera? Pregunta de examen. Creo que no. Bien, es verdad, no necesariamente una conclusión va a ser verdadera. Pero ¿qué pasa si mi conclusión es falsa? Si yo tengo un razonamiento deductivo y mi conclusión es falsa. Eso me dice algo de las premisas. ¿Qué me dice de las premisas? Las premisas son falsas. Son verdaderas. Alguna de las premisas es falsa. O las dos son falsas, o al menos una es falsa. Por ejemplo, a ver. Que eso es lo que nos pasaba. Esperen que lo encuentro. Es lo que nos pasaba en este caso. En el argumento B. El argumento B es un argumento deductivo, es un argumento válido. ¿Sí? Cuando hablamos de que un argumento es válido, estamos hablando desde el punto de vista de la forma. Es un argumento válido. Pero tengo una conclusión falsa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo una conclusión falsa si el argumento es válido? Porque una de mis premisas es Porque hay falsa. una premisa que es falsa. Exacto. Lo dijo usted. Esta premisa, todos los animales son mamíferos, es falsa. Y es por eso que tengo una conclusión falsa. ¿Me explico? Pero si mis premisas fueran verdaderas, mi conclusión también sería verdadera. Entonces, digamos, la característica de un argumento deductivo no es que siempre voy a tener conclusión verdadera. Es que si mis premisas son verdaderas, mi conclusión va a ser verdadera. Ahora, si mis premisas son falsas, o una de mis premisas es falsa, ahí ya no puedo garantizar que el resultado va a ser verdadero. ¿Me explico? Sí, yo tengo una pregunta. O sea, Sí. si tenemos una premisa que es falsa y otra que es verdadera, o sea, no está confirmado que la conclusión va a ser falsa, ¿no? Exacto. ¿No? En ese caso, la conclusión puede ser verdadera o falsa, no se sabe. No se sabe. Puede llegar a ser verdadera por casualidad. Por ejemplo, a ver si encuentro un ejemplo. Yo creo que tenía algún ejemplo en el repartido.
Esperen un segundito. Acá encontré. Igual estos son detalles, no quiero que se mareen con esto, pero para ver cosas que pueden pasar. A ver si lo puedo escribir en el chat. Ahí escribí en el chat un argumento cortito. Todos lo pueden ver, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, dice, Sí. todos los gatos son mamíferos. El profesor de filosofía es un gato. Por lo tanto, el profesor de filosofía es un mamífero. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, en principio el razonamiento es correcto. El razonamiento es correcto. Y tenemos una conclusión que es verdadera. ¿No es cierto? Sí. Digamos, en este caso, el profesor de filosofía, que soy yo, soy mamífero. Es cierto. Pero tenemos una premisa que es falsa. ¿Vieron que dice el profesor de filosofía es un gato? ¿Sí? Bueno, esa premisa claramente es falsa. Pero igual llegamos a una conclusión verdadera, pero por casualidad. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Que en un argumento deductivo, si nosotros tenemos una o las dos premisas que son falsas, no sabemos cuál puede ser el resultado. No lo sabemos. Lo único que nos dice la definición de razonamiento deductivo es que si mis premisas son verdaderas, mi conclusión va a ser verdadera. Nada más. Ahora, si mis premisas son falsas, bueno, no sé qué resultado puede tener. Puede pasar, como en este caso, de tener una conclusión verdadera, por casualidad, o el otro caso que vimos de mi tortuga es un mamífero, que eso es una conclusión falsa, porque una de las premisas era falsa. ¿Me explico o los estoy entreverando más con esto? Sí, yo no entendí ahí por qué la conclusión es verdadera. Bueno, es, digamos, por casualidad es verdadera. Digamos, pero este argumento, por ejemplo, que escribió en el chat, no es un buen argumento. ¿Por qué? Porque tiene una premisa que es falsa. Digamos, estos son casos muy raros. Este argumento que les puse acá es un caso muy raro. ¿Tá? Porque tenemos una forma de razonamiento que es válida y una conclusión que es verdadera. Entonces uno dice, bueno, es un buen argumento. Pero no es un buen argumento, porque hay una de las premisas que es falsa. Entonces, sí, se llega a una conclusión verdadera, pero por casualidad. O sea, para nosotros tener un buen argumento, nuestras premisas tienen que ser verdaderas. Además de que el razonamiento sea correcto, tenemos que tener premisas verdaderas.
Pero ¿se entiende el argumento este? Se entiende, sí. Igual es un caso que no, o sea, que en una discusión no vas a hablar si el profesor de filosofía es un gato o no, ¿no? Porque es un No, pero ejemplo cerrado de los pelos. claro, lo que pasa es que esa proposición, el profesor de filosofía es un gato, es obvio que es falsa. Es obviamente falsa. Pero nos podemos encontrar con argumentos que tengan alguna premisa que sea falsa, pero que no sea obvio que es falsa. Claro, se entiende. Digamos, no en todos los casos podemos darnos cuenta así tan rápido y que decir, mirá, no, pero eso que decís es mentira o es falso. Hay veces que no sabemos. ¿Sí? Entonces ahí se complica más. Es más difícil. ¿Tá? Pero con esto lo que les quería señalar en realidad era que no es correcto decir que si un razonamiento deductivo tiene premisas falsas, voy a llegar a una conclusión falsa. No necesariamente. Porque repito, a ver. No, acá no. ¿Dónde estaba? Acá. Acá. Por ejemplo, en este caso, en el B, llegamos a una conclusión falsa. ¿No es cierto? Esto de que mi tortuga es un mamífero. Sí, Sí, ahí tenemos una premisa falsa y la conclusión es falsa. Es falsa Exacto, también. exacto. Tenemos una premisa que es falsa y una conclusión que es falsa. Y yo les dije, bueno, ¿por qué tenemos una conclusión falsa? Bueno, porque una de las premisas es falsa. ¿Sí? Pero la aclaración que les quería hacer era que no siempre que tengamos una premisa falsa vamos a llegar a una conclusión falsa. Porque como en el ejemplo ese que les puse en el chat, ahí tenemos una premisa falsa, pero la conclusión es verdadera. ¿Sí? Y en el caso del B, de ese de todos los animales son mamíferos, ¿cómo podría ser una conclusión verdadera? Bueno, en ese caso no se llega a una conclusión verdadera. En ese caso no. Claro, porque no tiene más nada como para justificar su conclusión verdadera. Claro, no. No. Ahí llegamos. Por eso la característica de un razonamiento deductivo es, repito, si tenemos conclusión verdadera, si tenemos premisas verdaderas, perdón, tenemos conclusión verdadera. Si tenemos premisas falsas, no se sabe el resultado. En este caso tenemos una conclusión falsa, pero en el otro caso que les puse en el chat tenemos conclusión verdadera, o sea, pueden pasar las dos cosas. ¿Sí? O sea, la ventaja de un razonamiento deductivo es que, asegurándonos de tener premisas verdaderas, nos aseguramos de conclusión verdadera. Pero si nuestras premisas son falsas, bueno, ahí ya no sabemos el resultado. Puede ser falso, como en este caso, o puede ser verdadero, como en el otro caso, de casualidad. ¿Se entendió un poco mejor? Sí. Sí, profe. Bien, todo esto que les estoy comentando está en el repartido, así que ahí lo pueden encontrar, lo pueden repasar. Bien, volvemos acá entonces. Bueno, vimos el primer ejemplo. Otro ejemplo de razonamiento por modus ponens. Dice, si alguien es montevideano, entonces es uruguayo. Ahí tenemos la primera premisa, una relación condicional. En este caso, P significa alguien es montevideano
y Q significa es uruguayo. La segunda premisa dice Rubén Rada, que es alguien, dice Rubén Rada es montevideano, o sea, P vuelve a afirmar P, y concluye, por lo tanto, Rada es uruguayo, o sea, afirma Q. ¿Sí? O sea, si ustedes lo piensan, este argumento es bastante sencillo y parece bastante lógico. La idea es que ustedes puedan identificar qué tipo de razonamiento es, que en este caso es un modus ponens. Tatiana, ¿querías preguntar algo? ¿Querés preguntar algo, Tatiana? Lo escribió en el chat, profe. Ah, está. Para que voy al chat. Para que tengo que dejar de compartir pantalla. Y cuando las premisas son verdaderas, ¿puede haber conclusión falsa? No. O sea, exactamente esa es la característica de un razonamiento deductivo. ¿Sí? Que si el razonamiento es deductivo, digamos, si es correcto el razonamiento, eso precisamente es lo que nunca puede pasar, de tener premisas verdaderas y conclusión falsa. Por ningún motivo. Por ningún motivo. Esa es la gracia, digamos, de la lógica y los razonamientos deductivos. Que yo, asegurándome de premisas verdaderas, ya me estoy asegurando la verdad de la conclusión. Bien. Ahora, ¿qué pasa si la conclusión es falsa? Bueno, entonces alguna de mis premisas es falsa. Ah, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda con esta forma de razonamiento, con el modus ponens? No. Bien, pasamos a la otra entonces. Estamos bien de tiempo. Bien, aquí tenemos otra forma de razonamiento válida que cumple con la misma característica, ¿no? Son todos razonamientos deductivos. Son todos razonamientos en los que se cumple eso de que es imposible tener conclusión falsa y premisas verdaderas. Este se llama modus tollens. La primera premisa es igual que la anterior. Si P, entonces Q. ¿Sí? La segunda premisa, lo que está diciendo, tiene la Q, pero tiene este simbolito de acá, que es una negación. O sea, significa no Q. O sea, que no se cumple Q. Que no ocurre Q. Y concluye, por lo tanto, que no ocurre P. ¿Sí? Por ejemplo, para usar un ejemplo parecido al anterior, yo puedo decir, si toco fuego, entonces me quemo. Yo no me quemé, por lo tanto, no toqué fuego. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Es como la inversa, ¿no, profe? O algo. Claro, lo que hace en este caso es el Q este, en la segunda premisa, el Q este lo invierte, está diciendo que no ocurre eso. ¿Sí? O sea, si toco fuego, me quemo. Después dice, yo no me quemé. O sea, no ocurre Q. No ocurre que me haya quemado. Por lo tanto, no ocurre que haya tocado fuego. O sea, no ocurre P. No ocurre el antecedente. Ah, la diferencia es que no ocurre Q, entonces, Exacto. entre los dos, digamos. En uno sí y en otro no. No, ojo, en el anterior dice que ocurre P. Es importante no confundirse porque hace toda la diferencia esto. En el anterior dice que ocurre P. ¿Sí? Acá, la segunda premisa. Bien. Y en este dice que no ocurre Q.
¿Se ve la diferencia? Ok, vi la diferencia, sí. Y siempre que no ocurra Q, no va a ocurrir P. No va a ocurrir P. O sea, es absolutamente imposible que si P entonces Q y no Q, es absolutamente imposible que ocurra P. Vamos a ver un ejemplo. Independientemente, porque estos P y Q son variables. O sea, yo ahí le puedo meter el contenido que se me ocurra. Y sea cual sea el contenido que yo le meta a P y Q, esto siempre se va a cumplir. De vuelta, esa es la gracia un poco de la lógica. ¿Sí? Que la lógica es esta abstracción, digamos, pero que nos permite determinar ciertas reglas lógicas, que pase lo que pase siempre va a ocurrir así. O sea, puedo estar absolutamente, de esta fórmula, yo puedo estar absolutamente seguro. ¿Sí? Sea cual sea el contenido de P y de Q. Entonces tenemos, bueno, estas que ya la conocemos, P, que representa una proposición cualquiera, Q, que representa otra proposición, la flechita, que es un entonces, una relación condicional, y tenemos este otro simbolito acá nuevo, que es una negación, que lo que está haciendo es negar una proposición. En este caso va a negar Q. ¿Sí? Y una negación significa que se va a decir lo contrario, es lo contrario. Por ejemplo, a ver... En el repartido está ese de si Mirta Legrand toma cicuta, no ha tomado cicuta, porque si alguien toma cicuta, entonces se muere. Y Mirta está viva. Claro. Ese es el modus tollens, ¿no? Sí. Ahí sí, utiliza un ejemplo parecido para el otro razonamiento que es el incorrecto también. Pero vamos a usar ese ejemplo. ¿Saben lo que es la cicuta? Calculo que no. Y no, pero que te mata seguramente, ¿no? Sí, la cicuta es un veneno que se usaba antiguamente. Que es Puede un ser que veneno. Mirta sea inmortal también. ¿Cómo? Puede ser que Mirta sea inmortal. Puede ser. No, En ese porque caso, todos si los toma hombres son cicuta, mortales. no la va a matar. No, pero ya a esta altura es inmortal. De hecho, Por es eso. probable que sea inmortal. No, pero la cicuta es un Falta de veneno respeto. que usaron con Sócrates. ¿Les suena a Sócrates? Un filósofo de la antigua Grecia. Sí, sabía que fue envenenado, pero no sabía que había sido con eso, profe. Ahí está. En realidad, a Sócrates lo llevaron a juicio y lo condenaron a muerte. ¿Sí? Y en esa época, digamos, para la condena a muerte implicaba que vos tenías que tomar cicuta, que era un veneno que te mataba. Entonces Sócrates, bueno, le hicieron tomar cicuta y murió. ¿Sí? Entonces, un razonamiento por modus tollens podría ser, si alguien toma cicuta, entonces se muere. Primera premisa. Segunda premisa, Mirta no está muerta. O sea, o podríamos decir, Mirta está viva, que es lo contrario a estar muerto, ¿no? Mirta no está muerta, o Mirta está viva. Por lo tanto, Mirta no tomó cicuta. ¿Por qué? Porque si hubiese tomado cicuta estaría muerta. Pero si nosotros nos aseguramos de que la cicuta te mata y nos aseguramos de que Mirta está viva, entonces podemos estar absolutamente seguros de que Mirta no tomó cicuta. ¿Me explicó? Sí. Correcto, profe. Bien, a ver. Acá tenemos algunos ejemplos. Ahí llegan a ver, ¿no? El texto se ve bien. Sí. ¿Sí? Bueno, primer argumento dice, si mi amigo necesita ayuda, me va a llamar. Ahí, por ejemplo, vieron que no está el entonces. Pero no importa, porque igual está marcando una relación condicional. O sea, lo que está diciendo es, si pasa tal cosa,
si pasa P, que en este caso es mi amigo necesita ayuda, entonces va a suceder Q, que es me va a llamar. ¿Sí? Está marcando una relación condicional. Si P, en este caso P sería esto, mi amigo necesita ayuda, entonces Q, que sería esto, me va a llamar. ¿Sí? Segunda premisa, dice, él no me llamó, o sea, mi amigo no me llamó. Que lo que está haciendo ahí es negando Q, esto me va a llamar. Por lo tanto, concluye que no P, o sea que no necesita mi ayuda, o que no necesitó mi ayuda. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Sí, Sí, primero sí. sí, profe. Y acá se cumple, bueno, lo que ya decimos. Si estas dos premisas son verdaderas, entonces esta conclusión es verdadera también. ¿Sí? O sea, si yo quisiera negar esta conclusión, si yo quisiera decir que esta conclusión es falsa, necesariamente tengo que decir que alguna de mis premisas es falsa. Digamos, o es falso esto de que si necesita ayuda me va a llamar, o es falso de que no me llamó. ¿Me explico? Pero si son verdaderas estas dos premisas, mi conclusión también va a ser verdadera. Bien, el segundo ejemplo dice, si los sorrentinos están prontos, entonces flotan en el agua. Premisa 1, otra vez una relación condicional. Si pasa P, entonces sucede Q. Segunda premisa, los sorrentinos aún no flotan. O sea, está negando la afirmación Q. ¿Sí? No están flotando. Por lo tanto, puedo estar seguro de que no están prontos. O sea, en la conclusión lo que voy a hacer es negar P, esto de que están prontos. Se va a decir no están prontos. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Profe, a mí se me fue el celular. ¿Lo podría explicar de vuelta? Sí. Este último ejemplo Sí. dice, la primera premisa, ¿no? Dice, si los sorrentinos están prontos, entonces flotan en el agua. O sea, si P, que en este caso es los sorrentinos están prontos, entonces Q, que en este caso es flotan en el agua. ¿Sí? Segunda premisa, lo que va a hacer, como es un modus tollens, es negar que sucede Q. Entonces dice, los sorrentinos aún no flotan. Por lo tanto, puedo concluir que no P, o sea, no están prontos. Bien. O sea, puedo concluir que los sorrentinos aún no están prontos. ¿Sí? Esto es un razonamiento por modus tollens también. Que de vuelta, si yo estoy convencido de estas dos premisas, también voy a estar convencido de esta conclusión. Bueno, ¿alguna duda con esto? No. Estas serían las dos formas lógicas, las dos formas de razonamiento válidas. Hay muchas más, pero nos vamos a quedar con estas dos. ¿Sí? Mi idea es para el lunes trabajar las otras dos que nos quedan, que son formas de razonamiento que no son válidas. Las otras dos las vemos el lunes entonces, profe. O la Sí. vamos, ¿sí? Sí, mi idea era verlas el lunes porque me dio la impresión de que si las veíamos hoy también, iba a cortos. saturar mucho de información. Ah, también, sí. Demasiado. Capaz que era demasiado. Acá.
la escribimos nosotros, son estas dos, el modus ponens y el modus tollens, ¿sí? Dos formas correctas o válidas de razonar. ¿Qué nos queda ver para el lunes? Bueno, estas dos. Una que se llama afirmación del consecuente y otra que se llama negación del antecedente. Por eso le decía que era importante aprenderse que P es el antecedente y Q es el consecuente, porque nos va a ser más fácil para darnos cuenta cuando esto sucede. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en la afirmación del consecuente, digamos, la afirmación del consecuente es una forma de razonamiento muy parecida al modus ponens. Es muy parecida, por eso nos podemos confundir. Y la negación del antecedente es muy parecida al modus tollens. O sea, en el modus ponens, en la segunda premisa, se afirma P. ¿Sí? Era si P entonces Q, luego P, por lo tanto Q. Ese es el modus ponens. En la afirmación del consecuente, ¿qué es lo que va a hacer? En vez de afirmar P, va a afirmar Q. Pero ya eso modifica todo el razonamiento. Lo mismo que en la negación del antecedente. Digamos, en el modus tollens era si P entonces Q, no Q, por lo tanto no P. ¿Qué es lo que va a hacer la negación del antecedente? En vez de decir no Q, va a decir no P. Por eso se llama negación del antecedente, porque va a negar el antecedente, y el antecedente es P. ¿Sí? O sea, el nombre que tienen estas dos formas de razonamiento están dadas por la segunda premisa. La segunda premisa es la clave, porque todas empiezan igual, todas empiezan si P entonces Q. Lo que hay que prestar atención es en la segunda premisa. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que son formas inválidas de razonar? Bueno, porque no se da esa característica que vimos de los razonamientos deductivos, que es que si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. O sea, en este tipo de razonamientos inválidos, puede suceder de tener premisas verdaderas y conclusión falsa. ¿Sí? O sea, en este tipo de razonamiento se puede dar lo que nunca se puede dar en esta otra forma de razonar. Que claramente es una desventaja, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para la próxima. Igual sería bueno que para el lunes, que ustedes hagan un repaso de esto en el material y que ya se adelanten y ya estudien también la afirmación del consecuente y la negación del antecedente. Porque vieron que puede ser un poco complejo este tema. Entonces, si ustedes se adelantan a la clase y ya leen, antes de la clase pueden venir con dudas y también les va a resultar más fácil. ¿Se entiende? ¿El lunes a qué hora, profe? ¿Vamos a hacer a la misma hora la clase? No, el lunes nosotros tendremos a las 21:25. (21:30). ¿Sí? ¿Va a ser por Zoom? Sí, por Zoom. Bien. Además, yo el parcial, mi idea era fijarlo, no sé, el martes. Capaz. Igual darles, o sea, no hacer como hicimos la otra vez, que tenían 2 horas para hacerlo. O sea, yo lo pongo el martes y ustedes, no sé, darles hasta el jueves capaz para hacerlo. ¿Se entiende? Sí, bien. Entonces la idea es, el lunes, que ustedes planteen todas las dudas que tengan, ¿tá? Terminar de explicar lo de la afirmación del consecuente y negación del antecedente, y ya el martes ponerles el parcial para que lo hagan en la semana, que va a ser sobre esto. ¿Sí? Profe, yo quería hacerle la consulta de la sumativa. Sí, Es premisas y conclusiones nomás. nada más. Me confundió porque veníamos haciendo premisas y conclusiones de textos, y estos no son textos. Por eso me entró la duda.
Claro. No, yo lo hice así porque en realidad como que las fechas se me vinieron encima y no lo quise complicar. No lo quise complicar. ¿Ya puso Después la lo que... sumativa, profe? ¿Cómo? ¿Ya puso la sumativa? Sí. Hay tiempo hasta mañana para entregarlo. Si entras a la parte de... No sabía. Entras a la En parte de el grupo, materiales. Leonela. En la parte de materiales hay una carpeta que dice sumativas. Y ahí vas a encontrar una actividad que dice segunda prueba sumativa. Y ahí la haces. Un éxito, gracias. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Después mi idea es utilizar esos mismos argumentos cortitos, con algunos más, para que ustedes encuentren la forma lógica. ¿Sí? Porque esos tres argumentos que hay ahí tienen una forma lógica, de estas que venimos hablando, de most ponens y most tollens. La idea es que después, además de identificar premisa y conclusión, identifiquen qué forma lógica tienen. ¿Sí? Bien. Esto que estamos trabajando, creo que, a ver, en el repartido es hasta la página 25, creo. Sí, hasta la página 25. ¿Sí? O sea, lo ideal sería que ustedes para el lunes estudien el repartido hasta la página 25 y ahí terminamos este tema. ¿Sí? Y... Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no. Después también lo que pueden hacer profe. en el repartido práctico, a ver, lo voy a buscar. En el repartido práctico tienen una actividad que les puede servir para ir practicando esto, que es la actividad número 9. En la actividad 9 tienen la actividad 9 es un ejercicio para que se entrenen, que el parcial va a ser algo muy similar a la actividad 9. O sea, una serie de argumentos cortitos y ustedes tienen que identificar cuál es la forma lógica. ¿Sí? O sea, si es un most ponens, un most tollens, una afirmación del consecuente o una negación del antecedente. ¿Sí? Si lo hacemos, te lo podemos enviar para que nos corrijas. ¿O no? Sí, puedes enviarlo si lo haces, sí. ¿Qué dudas? Sí. Profe, Sí. me quedó una duda, ¿no? Entonces, si sucede P y entonces sucede Q, ¿puede ser que alguna de las dos sea falsa, por así decirlo? Claro, no, en ese caso, espera que voy a poner la imagen de vuelta. Compartir Porque acá pantalla. estamos dando todos como de que son siempre verdaderas. Sí, siempre tomándolas como verdaderas. Pero nosotros, en este caso, ¿se acuerdan que dijimos que lo que puede ser verdadero o falso era el contenido de un argumento, o sea, las proposiciones? ¿Sí? En este caso, esta primera premisa, o sea, esta si P entonces Q, eso es una sola premisa entera. O sea, lo que puede ser verdadero o falso es si P entonces Q. Si nosotros queremos evaluar la verdad de esa premisa no se divide, se toma como toda junta. ¿Sí? Sí. O sea, yo lo que puedo ir valorando como verdadero o falso son las diferentes premisas. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la premisa 1, que es, si mi amigo necesita ayuda, me va a llamar.
Entonces yo puedo evaluar la verdad o la falsedad de esa premisa entera. Y después la verdad o la falsedad de la segunda premisa. ¿Sí? O sea, si P entonces Q es una sola proposición. No la puedo dividir. Claro. ¿Ah? Después lo que puedo hacer es, en este caso, negar esta afirmación o afirmar esta, pero la primera premisa esa yo la tomo como toda entera. Sí, se entiende. ¿Entiendes? ¿Alguna duda más? No, profe, por acá no. Por acá tampoco. A ver si... Bueno, entonces, si les parece, te dejamos por acá. Y nos vemos el lunes, entonces, a las 21:30, ¿les parece? Bien. Ok. Ustedes estudian y Buenas cualquier noches. duda que les surja repartido me escriben y me preguntan. ¿Sí? No se queden con dudas. Igual en la clase vamos a sacar dudas, pero igual me pueden escribir. Igual es el lunes, pero capaz que, yo qué sé, el fin de semana no creo que les responda. Pero si me escriben mañana por algo, de repente les puedo responder, o el lunes más temprano. O sea, ustedes me escriben. Cuando quieran, tengan cualquier duda, consulta, me escriben. Y yo No apenas pueda, responde les respondo. el domingo a las 11 de la noche, no responde. No. Y a las No, 4 no. de la tarde, el domingo a las 4 de la tarde tampoco. 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 Pero bueno, ustedes me escriben y apenas pueda, yo les respondo, ¿sí? Perfecto, profe. Gracias por la clase. Bueno, nos vemos el lunes. Nos vemos Buen el fin de lunes. semana. Igualmente.